Ya, comencemos con los últimos ejercicios de movimiento circular. Les recuerdo, la próxima semana la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias, ¿cierto? Para aclarar dudas. Eh, También les recuerdo que está en Cividuc la prueba de ensayo, cuyo objetivo es que ustedes puedan medir el tiempo que van a demorar en realizar una prueba del mismo estilo y puedan medir también cuáles son las debilidades en algunos temas. Y así las preguntan durante la semana. Así que les recomiendo que le echen una mirada en cuanto tengan tiempo, no lo dejen para última hora, ¿ya? Y así puedan de alguna manera estar eh, listas para la prueba oficial. Comencemos entonces con el primer ejercicio. Recuerden, si tienen alguna duda, por favor ahí preguntan, interrumpan. Dice un juego mecánico. En un juego mecánico los pasajeros viajan con rapidez constante en un círculo de 5 metros de radio, dando una vuelta completa cada 4 segundos. ¿Qué aceleración tienen? Aquí hay varias cosas que debemos ir recordando. Rapidez constante y sobre todo en un círculo. Así que tenemos movimiento circular uniforme. Del movimiento circular uniforme debemos recordar que la aceleración angular es cero, la aceleración tangencial es cero y la aceleración centrípeta es distinta de cero. Por lo tanto, la aceleración, recordemos que el vector aceleración es la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Como esto es cero, me queda que la aceleración es igual a la aceleración centrípeta o, mejor dicho, que la magnitud de la aceleración será igual a la magnitud de la aceleración centrípeta. Y esto es lo que vamos a ocupar en el fondo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Mientras tanto, ¿qué datos nos están entregando? Nos están diciendo que se mueve con rapidez constante y que este juego tiene 5 metros de radio. ¿Ya? Recordemos que es un juego mecánico. Vamos a hacer un esquema. Tenemos el eje Y, el eje X, ¿cierto? Y en algún punto, ¿cierto? Lleva rapidez tangencial, ya sabemos constante, y que nuestra aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la circunferencia. Y nos dice que da una vuelta cada 4 segundos. ¿Ok? Ahora veamos dónde podemos encontrar la ecuación que nos va a dar la respuesta al ejercicio. La ecuación que vamos a utilizar para poder responder el ejercicio tiene relación con la rapidez, ¿ya? La rapidez angular constante. Rapidez angular que ya sabemos es constante. ¿Qué otra ecuación, cierto? Tenemos relación con la aceleración centrípeta, ya lo decíamos el otro día, creo que ayer, decíamos que la aceleración centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio, o la aceleración centrípeta, que es la ecuación que vamos a ocupar hoy día, es la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque la rapidez angular la puedo relacionar con la frecuencia, 2pi por f. Y la frecuencia, la voy a escribir con otro color, la puedo calcular como número de vueltas dividido tiempo. Y estos son los datos que me están entregando básicamente. Me están diciendo da una vuelta cada 4 segundos. Por lo tanto, la frecuencia será una vuelta cada 4 segundos y eso nos da que esto vale 0,25 Hz. Listo, tengo la frecuencia, calculemos la aceleración. Entonces usando
la aceleración como 2pi por f al cuadrado multiplicado por el radio, nos queda esto 2pi por 0,25 al cuadrado por 5 metros. Ustedes me corrigen, yo voy a reemplazar 2pi por 0,25 al cuadrado por 5. Y esto nos tiene que dar 12,337 metros dividido por segundo al cuadrado. Con tres cifras significativas, esto es 12,3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Profe, Dígame. ¿cómo sabe que la aceleración centrípeta va para adentro? Porque siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. La aceleración Ah, centrípeta, la aceleración centrípeta también es llamada aceleración radial, ¿ya? Y tiene la condición de que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Mm? Debemos recordar, igual le pueden echar una mirada a las presentaciones para que les quede un poquito más claro los dibujos. ¿Ya? Debemos recordar que la aceleración tangencial, tal como lo dice su nombre, es tangente a la circunferencia y cumple la particularidad que es perpendicular a la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia, por si acaso, ¿ya? La suma de las dos me da lo que yo siempre le digo aceleración total, que era lo que yo escribí acá, que la aceleración es la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, ¿ya? Recuerden, la centrípeta siempre hacia el centro de la circunferencia. Y siempre es distinta de cero. Siempre cumple esa condición. Más dudas, más consultas. ¿No? Ya. Veamos otro ejercicio. Este ya lo habíamos hecho, pero igual lo vamos a recordar. Sabiendo que la velocidad es la velocidad angular cruz el vector posición, nos piden deducir una ecuación para la aceleración de un movimiento circular. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué hacer? ¿Qué se les No se ocurre? ve nada, profe. ¿Perdón? Se ve en blanco, por lo menos yo. ¿Se La ve en pantalla. blanco? Sí. A ver si yo vuelvo atrás. Ahí. Ahí se ve el ejercicio anterior. Y ahí no. No. Qué raro. Porque está justo. A lo mejor su pantalla no está mostrando. A ver, voy a bajar el enunciado. Ah, Ahí. claro, ahí sí. Sí, ahí sí, profe. ¿Sí? No sé si a lo mejor no está viendo la pantalla completa. No lo sé. No sé qué pasó ahí. Pero ahí lo bajé. Debería verse un Sí, ahora poquito. lo veo. Ya, perfecto. ¿Qué creen que debemos hacer? Tírense una idea, aunque sea una idea loca. O sea que hay que incluir la aceleración dentro de la fórmula. No sé si incluirla, pero a partir de esto obtener la aceleración. Ah, ya. Javier, no sé si tiene alguna idea. Vi que se ha desconectado. Me imagino que tiene algún problema de conexión, pero le repito la pregunta que le estaba haciendo a sus compañeros. Nos piden que a partir de esto obtengamos la aceleración para un movimiento circular. ¿Qué se le ocurre que podemos hacer?
No se me ocurre, profe. No se le ocurre. Ya. A ver, Profe, ¿ese R es de la posición o de...? ¿cómo? Esa letra R es de la posición o del rango, o sea, perdón, del radio. No, el radio no es un vector. Recuerde que el radio es un escalar, así que Ah, tiene que claro. ser posición. Ya. ¿Ya? Por descarte tiene que ser posición. Ya recuerde que el radio es un escalar. ¿Se podría descomponer alguno de esos? Descomponer como Por ejemplo, la posición, sabemos de que es la posición final menos la inicial, creo. Y obviamente cada una va a entregar no se supone que una entrega como la parte de la X y la otra de la Y, o me sí, confundí con otra cosa. sí, pero aún yo creo que es más fácil que descomponer, porque lo podríamos trabajar tanto para el X para el Y, pero yo en este caso recomiendo trabajarlo de manera general, como un solo vector. Yo creo que saben la respuesta. Yo creo que no se han dado cuenta nomás. Yo estoy seguro que saben la respuesta. Recuerden, a partir de esto debemos obtener la aceleración. Recuerden, esto es velocidad, la velocidad tangencial, esta es la velocidad angular y este es el vector posición. Entonces, a partir de acá, obtener la aceleración. La velocidad, que no es que pasa dividiendo. Pero sí, se puede pasar la velocidad angular, creo, ¿Mm? para el otro lado dividiendo a Sí, ver cómo lo... pero en este caso no. No, en este caso no va por ese camino. Lo que yo tenía un profesor que siempre decía, si no sabe qué hacer, derive. Si derivamos la velocidad, ¿qué es lo que obtenemos? La derivada de la velocidad, ¿qué es lo que es? Aceleración. La aceleración. Traten de recordar lo que yo les decía en su momento y yo les dibujaba este esquema. Si derivamos la posición con respecto al tiempo, obtenemos velocidad. Si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, obtenemos aceleración. Y también les decía, si derivamos dos veces con respecto al tiempo, la posición, obtenemos directamente la aceleración. ¿Ya? En este caso, estamos aquí. Así que si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, obtenemos la aceleración. Y se acuerdan que yo les decía acá que el producto cruz y les hablaba de los horrores matemáticos, ¿ya? Traten de recordar eso. Y les decía, aquí el horror matemático es que yo voy a considerar el producto cruz como una multiplicación. Entonces, para hacer la derivada, me queda la derivada de el producto cruz entre la velocidad y la posición con respecto al tiempo, así que esto sería la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo más, perdón, cruz el vector posición, vamos a borrar esa que parece cualquier cosa menos un producto cruz. Déjenme borrar acá. Cruz el vector posición más la velocidad angular cruz la derivada del vector posición, ups, la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y yo les decía, esto de aquí, ¿cierto? Lo puedo escribir de esta manera. La derivada, ya lo dijimos, de la velocidad es la aceleración, pero la derivada de la velocidad angular será la aceleración angular. Y la derivada de la posición
ya lo escribía más arriba, es la velocidad. Entonces, esto de aquí representa la aceleración tangencial y esto de acá la aceleración centrípeta, que es lo que yo había escrito acá. Entonces ahí tenemos una expresión para la velocidad. ¿Y por qué no me escribió? Qué raro. Se me borró todo lo que había escrito. La aceleración, vuelvo a escribir acá. Esa es nuestra aceleración. Esta es la expresión de la aceleración total. ¿Ya? Debemos recordar eso. Y es por eso que yo les decía que esto de aquí es la aceleración tangencial, que la vamos a seguir ocupando para los siguientes ejercicios. Y esto es aceleración centrípeta. ¿Ya? Recuerden, la derivada de la velocidad siempre nos da la aceleración. Veamos otro ejercicio, un poquito más fácil igual. No sé por qué no se me borró esto de aquí. Ahí sí. Ahí sí se borró. Dice, una partícula tiene inicialmente una rapidez de 60 revoluciones por minuto y tarda 12 segundos en detenerse. Calcular la aceleración angular media. Vamos a hacer un esquema. Vamos a suponer que tenemos una circunferencia de este estilo, el eje X, eje Y, y vamos a suponer que la partícula está en algún punto de esto. Entonces tenemos el radio. Voy a suponer que esto gira en sentido horario, antihorario, ¿ya? Y nos dicen que parte con una rapidez angular de 60 revoluciones por minuto, 60 RPM, y que se detiene, ¿ya? Tarda 12 segundos en detenerse, por lo tanto la rapidez final será de 0, lo voy a escribir en el sistema MKS, radianes dividido por segundo, para el tiempo inicial 0 segundos y el tiempo final 12 segundos. ¿Ok? Entonces, como nos piden calcular la aceleración angular media, debemos recordar que para el movimiento circular, ojo acá, nos están diciendo que tiene aceleración angular media, hay variación de velocidad, por lo tanto esto es un movimiento circular uniformemente acelerado. La aceleración angular será rapidez final menos rapidez inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Tenemos los datos, reemplacemos, pero tenemos que transformar esto al sistema MKS. ¿Ya? Recordemos que en el sistema MKS la velocidad angular se mide en radianes dividido por segundo. Así que mi rapidez inicial, que son los 60 RPM, la transformación aquí sería 60 por 2pi, porque una revolución son 360 grados o 2pi radianes, y un minuto tiene 60 segundos. Así que mi rapidez inicial vale 2pi radianes dividido por segundo. Ahora sí reemplacemos datos. Al reemplazar, esto nos queda rapidez final 0. Recuerden, va desacelerando, por lo tanto la aceleración es opuesta al vector velocidad, así que tiene que darnos negativo. La rapidez inicial son 2pi radianes dividido por segundo, el tiempo son 12 segundos menos el tiempo inicial 0. Así que la aceleración angular será menos 2pi dividido 12. 2pi dividido 12, y eso me da 0,524 radianes dividido por segundo. Ahí tenemos entonces, con 3 cifras significativas, la aceleración angular. ¿Alguna duda? A lo mejor con respecto a la transformación, con respecto al cálculo. Todo bien, profe. ¿Sí? Ya, entonces, si yo les hubiese preguntado, calcula el vector aceleración
angular media. ¿Qué hubiesen respondido? Se arrancó. No, Javier debe tener algún problema de conexión. Dígame, Pola. Creo que lo que no hubiese respondido sería de que como el menos 0,5524 con su respectivo cosito. ¿Qué cosito? No lo hubiese dicho. Con ese no sé si es I, J o K, pero con esa no le hubiese puesto. Yo creo Ya. que tendría con el eje X y eje Y aparte, así, ¿o no? O sea, recuerda que tiene que escribirlo como vector. ¿Ya? En rigor, si usted me dice, ¿puede tener eje X, eje Y y eje Z? Sí, sí puede. ¿Ya? Sí puede tener. ¿Mm? O sea, tiene que escribirlo con los vectores unitarios, con los cositos unitarios. ¿Ya? Tiene que escribirlos así. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor que toma en cada uno de esos ejes? Y para eso debemos tener claro, ¿cierto? ¿Cuál es dónde están los vectores en este tipo de movimiento? ¿Alguna idea? ¿No? La respuesta es más sencilla de lo que creen. 0, 0, menos 500, menos 0,524 K vector unitario. Vamos a borrar para que quepa todo el resultado ahí al final. Aquí sería menos 0,524 K vector unitario. En el fondo, esta es la respuesta. ¿De dónde aparece eso? Eso aparece, y es por eso que les decía que hay que tener súper claro dónde están los vectores. A ver, voy a tratar de dibujarlo más derechito. Entonces aquí voy a tener X, Y, Z. Vamos a tener nuestra circunferencia por acá. Y voy a suponer que estamos aquí en este punto, ¿ya? Donde tenemos una rapidez tangencial en ese sentido. La rapidez tangencial, ¿cierto? Como aquí va frenando, genera que nuestra aceleración, lo voy a escribir acá arriba, tenemos rapidez tangencial, nuestra aceleración tangencial es negativa, ¿cierto? Nuestra aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro. Así que vamos a tener aceleración tangencial, aceleración centrípeta, y aquí viene lo que yo les mencionaba hace un rato, y es por eso que tiene que ver que la velocidad tangencial es la velocidad angular cruz el vector posición. El vector posición lo voy a dibujar en otro punto. Voy a dibujarlo acá de nuevo. ¿Ya? El vector posición es este. Eso es R. Aquí voy a tener tangente, la velocidad tangencial. Y recuerden que lo que dice el producto cruz dice que el producto cruz entre dos vectores nos da un tercer vector ortogonal. ¿Cuáles son los dos vectores que estamos trabajando? Los dos vectores con los que estamos trabajando es la velocidad angular y el vector posición. Ahí tengo 90 grados y aquí también tengo 90 grados. ¿Ya? Ahora, como sé que el vector velocidad angular
está en el eje Z, ¿ya? Y aquí viene el por qué esto, ya, por qué el resultado, como el vector velocidad angular está en el eje Z, nos dice además que está deteniéndose, y yo les dije que cada vez que un objeto desacelera, el vector velocidad se opone al vector aceleración. Así que el vector aceleración también está en el eje Z, pero, lo vamos a dibujar más grande, pero en sentido contrario. Si se dan cuenta, está apuntando hacia el lado negativo de mi eje Z. Y es por eso que de aquí viene este resultado. ¿Ya? Otra forma de hacerlo, otra manera de verlo, regla en la mano derecha. Recordemos, los 4 dedos, ¿cierto? O nuestra palma, básicamente, gira o simula el sentido de giro de la partícula. Es decir que nuestra palma enfila según esta flechita. Y nuestro pulgar, se van a dar cuenta que nuestro pulgar queda apuntando hacia afuera de la pantalla. Eso quiere decir que el vector velocidad angular es positivo. Está apuntando hacia afuera de la pantalla. ¿Qué implica eso? Implica que como se está deteniendo, el vector aceleración angular, recuerden que el vector aceleración y el vector velocidad están en el mismo plano, ¿ya? Volviendo al ejemplo de los movimientos rectilíneos. Por ejemplo, si aquí tengo velocidad, la aceleración puede apuntar en el mismo sentido o en sentido contrario, pero están en el mismo plano, están en el mismo eje. Acá igual, la aceleración tangencial está en el mismo eje que la velocidad tangencial. Aquí ocurre lo mismo. La velocidad angular está en el mismo eje que la aceleración angular. Pero, para nuestro caso en particular, insisto, tienen sentidos distintos. Así que esto apunta en sentido contrario. Entra a la pantalla. Es decir, está en el eje Z. ¿Ya? Recuerden entonces, para movimientos en 2 dimensiones como lo que estamos trabajando nosotros, la velocidad angular y la aceleración angular están en el eje Z. Si es un movimiento en 3 dimensiones, por ejemplo que la partícula se está moviendo así, no sé, en 3 dimensiones, ya ahí la velocidad angular y la aceleración angular no están en el eje Z. Estarían en el plano de movimiento del círculo. ¿Ya? Recuerden que la otra forma de verlo, no se me había ocurrido mencionarlo así, pero la aceleración angular y la velocidad angular son perpendiculares al plano de movimiento. ¿Ya? Si esto es así, están perpendicular al plano de movimiento. Si esto gira, están perpendicular al plano de movimiento. Recuerden, si esto gira así, ahí estaría los 90 grados. Y ahí estaría la velocidad angular. Es perpendicular al plano de movimiento. ¿Ya? Así que eso es lo que hay que recordar. Si estamos en 2 dimensiones, como es perpendicular al plano de movimiento, va a estar obligadamente en el eje Z. ¿Se entiende? ¿O todavía hay dudas? Felipe dice que sí. Pola, ¿le queda un poquito más claro o todavía no? Sí, me ¿Sí? complica eso lo de la cosa de la mano nomás, pero sí se entiende. ¿Sí? ¿Qué le complica lo de la regla en la mano derecha? Porque eso lo vamos a ocupar harto, por si acaso, por eso un instante. Lo vamos a ocupar. Es que Diga. a veces no entiendo para dónde apuntar porque, porque yo giro la mano y resulta que era para el otro lado. Entonces ahí obviamente cambia para dónde apunta el dedito. Trate de. Imagínese que esto es un tubo. Imaginémonos que es un tubo donde aquí este tubo está girando. ¿Ya? Entonces en el fondo sus dedos apuntan o toman el tubo. Ya yo soy malo para el dibujo, pero voy a tratar de hacerlo. Imaginemos que estos son los dedos, ¿cierto? Que están tomando al tubo. Y el pulgar queda por ahí. Eso quiere decir que, en el fondo, mis dedos están rodeando este tubo, ¿cierto? Este tubo, y el pulgar me va a indicar hacia dónde se mueve ese vector. Si se girara en sentido contrario, yo tendría que dar vuelta la mano. ¿Ya? Yo tendría que
girar la mano, me quedaría algo así de este estilo, y el pulgar me quedaría apuntando hacia abajo, ¿ya? Si esto gira en sentido contrario, tendría que dar vuelta la mano, tendría que girar como el brazo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos va a indicar. Así que, no sé, trate de ahí de imaginárselo, trate de mover la mano usted, ¿cierto? Y este tubo, este fierro, ¿cierto? Nos va a indicar hacia dónde apunta el vector, por ejemplo, velocidad angular. ¿Por qué lo digo que lo vamos a utilizar bastante? Porque en la siguiente materia, que tiene que ver también con rotación, que hay una parte que se llama torque, ¿ya? También nos dice hacia dónde gira un objeto, ¿ya? Hacia dónde tiende a girar. Ahí no nos va a decir, no nos vamos a meter en esa área de la velocidad angular o de la aceleración angular, pero sí nos va a indicar si es que el concepto de torque entra o sale de la pantalla, si es positivo o es negativo, ¿ya? Por eso le decía que lo vamos a ocupar harto. Ojalá que logre entenderlo. Si es que puede buscar, a lo mejor, si es que a uno le queda muy claro con mis dibujos, ¿ya? Trate de buscar ahí un video en YouTube, hay hartos, ¿ya? Sobre la regla de la mano derecha, donde también se aplica bastante en la materia de electricidad y magnetismo, ¿ya? Que para ustedes es física 2, ¿ya? Ahí lo van a ver bastante también. Así que ojalá es que le vaya quedando un poquito más claro ahora, para que después no tenga tanto problema, ¿ya? Igual de todas formas, después si todavía hay dudas con esto, me lo pregunta, ¿ya? Veamos el siguiente ejercicio, donde también vamos a aplicar básicamente la regla de la mano derecha. Dice, una rueda de 40,0 centímetros de radio gira sobre un eje estacionario, su rapidez aumenta uniformemente, ojo acá, ya me están diciendo, ojo, esto es un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿ya? Y además su aceleración está en el mismo sentido que la velocidad angular. La velocidad tangencial tiene el mismo sentido que la aceleración angular. Perdón, aceleración tangencial, ¿ya? Dice, su rapidez aumenta uniformemente desde el reposo. Ya me están diciendo, voy a ir anotando al tiro los datos. Datos, teníamos que el radio era de 40 centímetros o 0,4 metros. Nos dicen que parte desde el reposo, ¿ya? Rapidez tangencial inicial 0 metros dividido por segundo. Rapidez angular inicial 0 radianes dividido por segundo. Dice desde el reposo hasta una rapidez de 900 revoluciones por minuto. Rapidez angular final 900 revoluciones por minuto. En un tiempo, vamos a asumir tiempo inicial 0 hasta un tiempo final de 20 segundos. Y la primera pregunta es encontrar la aceleración angular constante, recuerden movimiento circular uniformemente acelerado. La segunda, la aceleración tangencial en un punto que se encuentra en su borde. Ojo acá, aquí no me están preguntando por el vector aceleración tangencial, así que podríamos perfectamente esta parte responderla como con la magnitud, ¿ya? Al igual que la aceleración angular, no dice calcule el vector aceleración angular, pero ya sabemos que está en el eje Z. Eso sí, ya sabemos que está en el eje Z. Veamos un esquema. No me dice hacia dónde gira, así que yo voy a asumir que el sentido de giro es en sentido antihorario, ¿ya? Ese es lo que yo estoy asumiendo. Y voy a asumir que después de los 20 segundos quedo por acá. No estoy seguro, pero es un esquema nomás, ¿ya? Así que ahí tendría el radio. Ya sabemos que la aceleración angular está en Z. Y nos preguntan por la aceleración tangencial, que tiene el mismo sentido que la velocidad tangencial, ¿ya? Lo voy a dibujar acá, que queda un poquito más. Sería velocidad tangencial. Y aquí estaría en el mismo sentido aceleración tangencial. Insisto en ello, ¿ya? ¿Por qué? Porque va acelerando.
Si nosotros revisamos nuestro formulario, vamos a ocupar la misma ecuación que hace un rato. Tengo los datos de tiempo, tengo los datos de velocidad angular, así que puedo calcular la aceleración angular al tiro. La aceleración angular será la rapidez final menos la inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Dijimos que los datos iniciales son ceros, así que la aceleración angular será... me faltó transformar las 900 revoluciones por minuto a radianes dividido por segundo. Y esto será... ¿Ustedes me confirman? Esto debería ser 94,24. Voy a aproximar el tercer dígito. Radianes dividido por segundo. Por segundo, no segundo al cuadrado. Ustedes ahí me confirman si es que me equivoqué. Si hay dudas de cómo es la transformación, también lo preguntan, por favor. Así que esto será 94,248 dividido 20. Así que la aceleración angular, 94,248 dividido 20, nos da 4,712 radianes dividido por segundo al cuadrado. Con tres cifras significativas, 4,71 radianes dividido por segundo al cuadrado. ¿Dudas? ¿Consultas? No. Insisto, si hay dudas, por favor me interrumpen. Vamos con la segunda pregunta. Nos preguntan la aceleración tangencial. La segunda pregunta es aceleración tangencial. Habíamos calculado aceleración tangencial en la anterior, parece. No, habíamos hecho la aceleración centrípeta. Pero de aquí yo puedo deducir que la aceleración tangencial, habíamos dicho esto, aceleración angular, cruz el vector posición, ¿cierto? Eso quiere decir que la aceleración tangencial tiene relación con la aceleración angular y el vector posición. Si ustedes revisan, ¿cierto? Esto es igual a al radio por la aceleración angular, ¿ya? Donde el vector posición, entre comillas, pasa a ser el radio, ¿ya? Recuerden que eso ya lo vimos porque era el radio, ¿ya? Si alguien tiene duda de por qué es el radio, lo puedo explicar. Basta con que me lo pregunten de ahí. Reemplacemos datos. 0,4 por 4,71 y eso da que la aceleración tangencial es 0,4 por 4,71 y eso es 1,885 metros partido por segundo al cuadrado. Con tres cifras significativas, esto es 1,89 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. ¿Se entendió? Ah, se actualizó. Primera vez que veo que, que lo- que los emoticones de Jitsi se animan. O sea, tienen animación. No lo había visto, no lo había visto nunca. Ya, me parece que se actualizó Jitsi, entonces se pueden generar animaciones. A ver. Claro, quien tiró una risita ahí. En fin, ya. Continuamos, no me voy a distraer con déficit atencional. Eso es lo que pasa cuando el profe tiene déficit atencional. Ya. Eh, Veamos el otro ejercicio. Dice, una polea de 5 centímetros de radio en un motor gira a
a 30 revoluciones por segundo y disminuye su velocidad uniformemente a 20 revoluciones dividido por segundo. Me están diciendo, con esa frase, estamos en un movimiento circular uniformemente acelerado, pero con aceleración negativa, es decir que la aceleración va en sentido contrario a la velocidad angular. ¿Ya? Lo hace esta variación de velocidad en 2 segundos. Dice, calcule la aceleración angular, el ángulo al que da vueltas en ese tiempo, la longitud de la banda que se enrolla en ese lapso de tiempo. ¿Ya? Vamos a hacer un esquema para entender un poquito de qué cosas nos están preguntando. Después vamos a anotar los datos. Tenemos una circunferencia, recordemos que estamos trabajando siempre en el eje XY, que es lo más fácil para nosotros. Y nos dicen que la polea tiene un radio, ¿ya? Vamos a colocar aquí un radio de 5 centímetros, gira a 300 revoluciones por segundo y disminuye su velocidad uniformemente a 20 revoluciones por segundo. Es decir, no me dan la posición inicial. Voy a asumir que mi posición inicial es esta. La voy a escribir con otro color para que se note el cambio de donde estoy dibujando. Es decir que aquí está mi posición inicial, mi posición angular inicial, a eso me refiero, y la posición R también inicial, ¿ya? Que sería el vector R. No es necesario que lo escribamos acá, ya yo creo que esta información no es necesaria, pero para que tengan una idea sería 0,5i más 0j metros, y el vector posición inicial sería 0 vector, llamémosle vector unitario del ángulo, ¿ya? Porque no, ojo, aquí no estamos trabajando en XY con este vector posición inicial, ¿ok? En el fondo el ángulo sería los 0 grados, ¿ya? Es decir que la posición inicial sería 0 radianes. Eso estoy asumiendo. Esa va a ser mi condición inicial para mí. Eso quiere decir que esto va a girar, voy a asumir que esto gira en sentido antihorario y en algún instante, no tengo idea dónde se detiene, pero yo voy a asumir que se detiene aquí. Entonces voy a tener ahí una posición final. Y esa posición final es la que me están preguntando en la pregunta B. ¿Ya? O sea, me piden calcular el ángulo. Esa va a ser mi posición final. Así que, ¿qué datos tengo? ¿Cuáles son los datos que me están entregando? El radio, ya lo sabemos, 5 centímetros, y esos son 0,05 metros. Nos entregan que la rapidez inicial es de 30 revoluciones dividido por segundo. Eso es igual a 496 radianes dividido por segundo. La rapidez final son 20 revoluciones dividido por segundo, y esos son 125,664 radianes dividido por segundo. ¿Ok? El tiempo inicial 0 segundos, y el tiempo final 2 segundos, 2,00, estaba escribiendo 20, 2 segundos. Y ahí tenemos todos los datos. Si se dan cuenta, nos piden la primera pregunta, aceleración angular. Si ustedes revisan su formulario de nuevo, ¿cierto? Se van a dar cuenta que tenemos todos los datos para calcular y aplicar nuevamente la aceleración angular media, que dice rapidez final menos rapidez inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Así que
Reemplacemos 125,664 menos 188,496 dividido 2 menos 0. Reemplacemos los datos en la calculadora. 125, todo eso menos 0.496 y dividido por 2. Por favor, confirmen el resultado, pues esto nos tiene que dar menos 31,416 radianes dividido por segundo. Con tres cifras significativas, esto es menos 31,4 radianes dividido por segundo. Eso es lo que nos debería dar para esta parte del ejercicio. La segunda pregunta es calcular el ángulo. Yo ya les decía, el ángulo tiene que ver con la posición angular básicamente. Si ustedes recuerdan, movimiento circular uniformemente acelerado tiene tres ecuaciones. La primera, aceleración media, la segunda, ecuación itinerario, y la tercera, que es la ecuación que no depende del tiempo, que es la mezcla de la ecuación 1 con la ecuación 2. Pueden ocupar la ecuación 1 o la ecuación 2. Yo voy a ocupar la ecuación itinerario, en este caso, ¿cierto? Que sería nuestra ecuación 2, que dice que la posición final es igual a la aceleración dividido por 2 por la variación de tiempo al cuadrado, más la rapidez inicial por la variación de tiempo más la posición inicial. Yo asumí que la posición inicial es 0, que el tiempo inicial es 0, así que al reemplazar datos, esto me queda menos 31,416 dividido por 2 por el tiempo, 2 al cuadrado, más la rapidez inicial, 188,496 por 2. Y eso nos tiene que dar menos 31,416 dividido por 2 al cuadrado más 188,496 por 2. Eso nos tiene que dar 314,16 radianes. Y ahí tenemos la posición final de ese movimiento, de ese motor. Perdón, de esa polea. De esta polea. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Vamos a la última parte. La última parte nos pregunta en el fondo cuánto se enrolla o cuánto recorre básicamente la banda, ¿cierto? En este motor. Es decir, básicamente me está diciendo calcule el arco generado o calcule el perímetro, ¿cierto? De recorrido de esta banda. Como yo tracé o supuse que era este pedacito, a ese arco le vamos a llamar arco S. Y ya sabemos que el arco es el radio por el ángulo, ¿cierto? Por la variación de posición básicamente. Y ya sabemos que la posición inicial es 0. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda que esto será 0,05 por el resultado que nos dio recién, 314,16. Recuerden que ese ángulo tiene que estar en radianes. Y eso nos tiene que dar 15,708 metros. Se me olvidaba responder con tres cifras significativas. Esto aquí son 314 radianes con tres cifras significativas. Y acá son 15,7 metros. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Dígame. ¿cómo hizo la conversión de las rapidez inicial y la final? Sí, mire.
básicamente ocupé el mismo truquito que les había enseñado el otro día, que en este caso me dicen que son 30 revoluciones por segundo. Recuerden, nuestra meta es obtener radianes dividido por segundo. Así que los segundos no los voy a cambiar. Me va a quedar 30 por una revolución dividido un segundo. Y yo sé que una revolución son 2 pi radianes, 360 grados. ¿Ya? Y un segundo sigue siendo un segundo. Así que hice la multiplicación. 30 por 2pi y listo. Entonces, esos 30 por 2pi me dio 188,496 radianes dividido por segundo. A diferencia de lo que habíamos usado anteriormente. Acá. Aquí, ojo, la rapidez era 900 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que vamos a tener 900 por una revolución dividido un minuto. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener 900 por 2pi, que es una revolución, ¿cierto? 2pi radianes, y un minuto, que son 60 segundos. ¿Ya? Y ahí multiplicamos por 2pi los 900 y lo dividimos por 60. ¿Ya? Insisto, la única diferencia es que aquí ya me entregaban los segundos. Me decía que estaba todo en segundos. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Más dudas, más consultas? ¿No? Ya. Les voy a dejar este otro ejercicio que es parecido, ¿ya? En términos de aplicar las ecuaciones de movimiento circular uniformemente acelerado y movimiento circular uniforme. Se los voy a dejar de tarea. Ustedes lo hagan. Dice la centrífuga de secado de una lavadora gira 900 revoluciones por minuto y frena uniformemente a 300 revoluciones por minuto mientras efectúa 50 revoluciones. Calcule la aceleración angular y el tiempo requerido para completar las 50 revoluciones. Básicamente es una transformación de unidades, ¿ya? Entonces, les voy a dejar eso de tarea y nos vemos el lunes, ¿ya? Si es que no hay dudas. ¿Ah? Si tienen dudas, aprovechen de preguntarla antes que me vaya. ¿No? Bueno, entonces no les quito más tiempo, aprovechen de descansar, que tengan un muy buen fin de semana y recuerden, nos vemos el lunes ya con las dudas que ustedes tengan de la guía de ejercicio, de la prueba de ensayo, o cualquier duda de la materia. ¿Ya? Así que yo me despido. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté profe. bien. Chao, que estén muy bien.